Bueno, ahora sí, vamos arriba. La clase pasada nos habíamos quedado ahí en JavaScript, habíamos visto un poco la estructura que tenía un proyecto, ¿verdad? Vimos que para diseñar cualquier web hoy en día, básicamente necesitamos de tres tecnologías, ¿no? Necesitamos HTML, JavaScript y CSS. Entonces me comentaban un poquito ahí que estaban un poco ajenos a la tecnología, cualquiera de estas tres tecnologías. Y bueno, yo les hice un ejemplo ahí, de cómo interactuaban las tres juntas, ¿no? Y vimos un poco ahí qué es HTML, qué es JavaScript y qué era CSS, ¿no? Viendo todo en un proyecto común que reproducíamos a través de un plugin de Visual Studio que era Live Server. Live Server, ¿qué me hacía? Bueno, Live Server lo que hacía era reproducir en el navegador nuestro proyecto, ¿no? Prácticamente lo que hace es compilar nuestro proyecto en el navegador. ¿Tá? Entonces nosotros veíamos acá lo que tenía. Bien, habíamos hecho un formulario muy simple y habíamos visto algo de etiquetas HTML, que eran las etiquetas HTML, y cómo afectar a cada una de ellas a través de las clases y los ID. Veíamos que a través de los clases y los ID podíamos afectar a cada una de estas etiquetas con propiedades CSS, como por ejemplo el color. Bien, perfecto. Vamos a seguir un poquito a ver en qué nos quedamos la vez pasada, que era, vimos ahí un poco las condicionales, los operadores, operadores lógicos, operadores aritméticos, asignación. ¿Se acuerdan todo esto o quieren repasarlo ahí? Más o menos. Sí, damos un repaso. Más o menos nos acordamos, pero si se puede repasar un poco, nunca viene mal. Vamos arriba, Mm. vamos a repasar ahí, Ulises. Habíamos visto que en HTML teníamos etiquetas, ¿verdad? Estas etiquetas iban desde los divs, H1, P, tenemos inputs, tenemos para cargar imágenes, tenemos un montón de etiquetas. La verdad es que si nos ponemos a ver acá una por una, al final del curso habrá sido un curso de HTML y así se le fue el curso, ¿no? Porque en realidad no, ya sea para que para cualquiera de las tres tecnologías, ustedes acá vemos como una introducción a la tecnología y ustedes lo que tienen que hacer es hacer proyectos y ejercicios en sus casas y eso les va a ir incorporando el resto de las etiquetas, o sea, porque si no, no nos daría el tiempo para ver todo, ¿verdad? Todas las etiquetas. Que al final del día, en realidad, como programador, en realidad, te conoces la mayoría, pero no las terminás utilizando todas. Además de que cada vez que sale un estándar nuevo de cualquiera de estos lenguajes, ¿verdad? Una versión nueva, se agregan etiquetas. Entonces es como que hay que estar todo el tiempo aprendiendo. Acá vamos a ver a grandes rasgos cuáles son las más importantes, ¿no? Como Button, Input, el div, H1, el P, que es para los párrafos, las imágenes, un poco los que son las más importantes, que es Head, que veíamos que ahí estaba como la información o la metadata de nuestra página web que contenía el título y los archivos que precargábamos antes de que cargue el body, ¿no? Habíamos visto que cada vez que carga una web, ¿qué pasaba? El navegador compilaba o cargaba nuestra web de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, por lo tanto, veíamos que al cargar nuestra web, ¿no? Lo primero que se carga sería esta etiqueta de acá, ¿verdad? Que tiene como una propiedad que le indica al navegador que el idioma es en inglés. Eso, en este caso es mentira, es español y se define así. ¿Tá? Luego viene el head. Y en el head yo tengo metadata de mi página web que contiene, bueno, los caracteres que va a estar precargando o cargando mi web, ¿verdad? La compatibilidad con el navegador, la escala del viewport, que esto veíamos un poco que digamos que de manera nativa un poco me preestandariza, ¿no? Cómo se va a estar ajustando la web en distintas pantallas, pero en realidad eso no me da lo que se llama responsive, ¿no? Eso es más bien a nivel del navegador y más nada. Este, Luego teníamos, por ejemplo, que cargábamos archivos como el CSS, que tenía que estar disponible antes de que cargaran mis archivos. ¿Tá? De manera que cuando este archivo cargue y tenga la clase título, por ejemplo, que era afectada por el CSS, ya cargue con el color rojo. ¿Tá? Si no, ahí
podría pasar que primero podría darnos un error, primero que nada, pero si no, otra cosa que podría pasar es que primero veamos el color negro y, a la milésima de segundo vemos que carga el rojo, ¿no? Eso no está bueno, no es como ahí lo más aceptado. Luego tenemos el título y veíamos que en el body era donde nosotros nos desplayábamos, ¿no? Acá era donde metíamos toda el esqueleto de nuestra página web, ¿no? Acá si nosotros solo programamos en HTML, nosotros veíamos que se veía con una imagen ahí muy básica, ¿no? Este input, por ejemplo, que es puro HTML y no tiene nada de CSS, se ve como muy básico. ¿Tá? Si dábamos clic derecho sobre esto y veíamos qué era lo que estaba cargando ahí el navegador, veíamos que, por ejemplo, acá tenemos la etiqueta HTML. Esto es lo que está leyendo el navegador ahora mismo, ¿verdad? Veíamos ahí, a ver, ahí ven bien ahí, a ver. ¿Sí? Sí. Bien, veíamos que cargaban las etiquetas HTML y a la derecha en estilos veíamos que los estilos que afectaban a cada una de estas etiquetas HTML. Entonces ustedes dicen, bien, pero todo ese CSS que tenés ahí, ¿de dónde sale? Bueno, esto sale del navegador. El navegador está precargado en nuestras etiquetas, ¿verdad? Y están por defecto. Si no estuvieran estas etiquetas que tenemos acá, se vería incluso aún muchísimo más básico, o sea, o prácticamente no tendríamos una representación gráfica de esta etiqueta HTML, ¿no? Si por ejemplo agarramos, venimos acá y yo empiezo como a desactivar esto, en realidad ahí no me deja, ¿no? Pero si yo las pudiera desactivar ahí el border color, por ejemplo, que dice que es un gris, vamos a cambiarlo ahí a ver si me deja. Ah, claro, no me deja, o sea, yo podría poner una nueva etiqueta y sobreescribir este valor, pero internamente no me deja cambiar. O sea, ¿qué pasaría si yo cambio este borde a otro color? Bueno, cambiaría el borde acá de la etiqueta HTML, ¿verdad? Si yo se lo quitara, perdería la resolución de este borde que tiene el input y ya prácticamente no conocería mucho ahí el horizonte de cada uno de estos elementos, ¿no? Dónde empieza, dónde termina, que es un poco lo que me da el border. Bien, veíamos también entonces que a través de las propiedades CSS le dábamos color a nuestra web, ¿verdad? Color y funcionalidad. ¿Funcionalidad de qué tipo? Bueno, CSS me da animaciones, por ejemplo, y también me da capacidad responsive. ¿Qué era la capacidad responsive? ¿Se acuerdan ahí? Bien, la capacidad responsive era la capacidad que tiene una web de adaptarse a a distintas pantallas, ¿verdad? Este, a distintos anchos de pantalla. ¿Tá? ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de unas keyframes que las vamos a estar viendo más adelante. Y eso sería como que si yo tengo el esqueleto, ¿no? de mi web, ahí le pongo como que con el CSS le pongo el color y los músculos y eso, ¿no? Al esqueleto de mi web. Y ahora, ¿cómo hago para que eso se mueva, ¿no? Para que eso tenga funcionalidad. Bueno, lo vendría a hacer a través de JavaScript, ¿no? Si yo tuviera que, les ponía el ejemplo la otra vez, de si yo tuviera que programar un perro, ¿no? Por ejemplo, o un auto. HTML sería el chasis, ¿no? Pelado así, el auto, ¿no? Toda la estructura del auto. CSS serían aquellos componentes estéticos del auto, ¿no? Y JavaScript sería como el prender el auto, la radio, doblar, ¿no? Arrancar, frenar. Sería como la funcionalidad del auto. Entendiendo estas tres capas, ustedes están capacitados para realizar básicamente cualquier tipo de web. Lo harían prácticamente ahí en lo que se llama JavaScript vanilla puro. Este, y bueno, o sea, después más adelante ustedes estarían ya con estos conocimientos capacitados para dar algún framework, como por ejemplo puede ser Vue.js, AngularJS, React.js, que son hoy por hoy los más demandados, ¿no? Después hay otros, como por ejemplo en CSS tienen Sass, tienen Tailwind, tienen Bootstrap, tienen un montón ahí. Bien, ahí vamos a seguir con esto. O sea,
Habíamos quedado en los operadores lógicos. Ahí habíamos visto el if, ¿no? Vamos a repasar un poquito acá arriba. Bien, habíamos visto operadores aritméticos. ¿Operadores de qué tipo? De suma, resta, multiplicación, división y módulo. O sea, estos naturalmente saben cuando se los nombro qué es lo que hacen. Pero el operador de módulo no. El operador de módulo es cuando yo hago una división, por ejemplo, si yo hago 10 dividido 5, o sea, ¿qué me va a dar eso? 2, ¿verdad? Me va a dar 2. Si yo hago, por ejemplo, módulo de 12 sobre 5, también me va a dar 2. Si yo hiciera módulo de 13 sobre 5, me va a dar 3. Porque ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve eso que resta, o sea, de la división, ¿verdad? Yo de 13 dividir 13 sobre 5, ¿verdad? Me va a dar un número decimal ahí. Pero me daría, por ejemplo, 10 sobre 5 me daría 2. ¿Y qué es lo que resta de esa división si fueran 13? Me restan 3, ¿no? Eso es lo que te devuelve el operador de módulo. Lo que resta de una división. ¿Está? ¿Se entendió ahí? ¿O quieren que lo veamos ahí? ¿Entendió? Sí. ¿Se entendió? Bien. Operadores de Sí. comparación. Veíamos que, por ejemplo, para comparar dos valores teníamos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual a hola, por ejemplo, igual a hola, estaba leyendo acá el ejemplo, igual o estrictamente igual, ¿no? Donde veíamos que, por ejemplo, acá ya se comparaba el tipo de data también, ¿no? Más allá del valor. Operadores de asignación y adición. Veíamos que habían muchos, ¿tá? En realidad, si ustedes quieren profundizar un poco en esto, les recomiendo que lean ahí una web ahí de Developer Mozilla, seguramente se la habrán encontrado cuando habrán visto buscando información ahí en internet, suele salir entre los primeros resultados. Pero dentro de los más importantes o los que más, digamos, más se usan, teníamos el igual o el más igual, ¿no? Siendo el igual de asignación y el más igual de adición. Veíamos también que había menos igual, por ejemplo, hay otro mucho menos usado que es por igual, ¿no? Que se representa como asterisco igual así, ¿tá? Pero estos no se suelen utilizar mucho. Luego veíamos cuando una operación aritmética no sea lógica, acá veíamos algunos ejemplos donde utilizamos los operadores, por ejemplo, aritméticos, pero ya utilizando que en vez de hacerlo con los valores de manera implícita en un console log, empezábamos a guardar esos valores en variables. ¿Qué eran las variables? ¿Alguien se acuerda ahí lo que vimos que eran las variables en la clase anterior? Una forma de almacenar valores Ahí en un va, lugar de memoria, ahí espacio de va. memoria. Las variables son una manera de almacenar cualquier tipo de dato en un espacio de memoria, ¿tá? Esas son nuestras variables. ¿Y qué tipos de variables existen? Bueno, existen las constantes y las dinámicas, ¿tá? Que se definen tanto con let como con const. Por ejemplo, que veíamos, ¿no? Por ejemplo, valor a igual, yo qué sé, 25 ahí, por ejemplo. O ahí me va a dar error de que ya existe la variable, ¿no? ¿Tá? Y estas variables son para aquellos valores que normalmente son estáticos, ¿tá? Que no deben de cambiar, que tienen un cierto aspecto global dentro de mi archivo y que yo no quiero que se puedan cambiar, que a lo largo de mi aplicación, ¿no? Estos valores no puedan ser renombrados. Si bien sí, yo más adelante podría volver a renombrar estos valores, o sea, podría volver a cambiarlos, ¿tá? Lo que quiero es que no tengan el alcance se vea reducido solamente al scope de este archivo, ¿no? Este, ay, perdón ahí, al alcance de este archivo, o sea, que no me lo puedan tocar de ningún lado más. ¿Da? Yo, por ejemplo, si pusiera, por ejemplo, una URL, ¿no? Y después tuviera, después de la URL, supónganse, por ejemplo, que tengo www.google.com, ¿no? Y después viene algo así como search, ¿no?
igual, y acá, lo que quiero buscar, por ejemplo, perros, ¿no? Este, lo único que cambia cada vez que yo hago una búsqueda en Google es este parámetro de acá, ¿no? Lo que está después del search es igual, ¿tá? Y todo lo que está, todo lo que precede a ese valor suele ser estático. Entonces, si yo tuviera que como que emular ahí la búsqueda de Google, ¿no? Pondría como que esta parte, definida una constante porque es un valor que no va a cambiar y luego le concatenaría, ¿no? Por ejemplo, perros, que estaría almacenado en donde, en otra variable, ¿no? Y lo que metería acá sería un más valor C ahí, ¿no? Esto, acuérdense que como es texto, tiene que estar ahí entre comillas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, Bien de bien. Vamos a seguir ahí. Luego agarramos y hacíamos lo que los operadores de comparación, ¿no? Que fue lo que ya vimos, y luego los operadores lógicos. Y utilizábamos ¿qué? Un if. En los if teníamos la expresión if y teníamos lo que venía entre paréntesis, que ¿qué era? Era la condición. Y no importaba lo que definiéramos adentro de esta condición, siempre estábamos viendo si un valor, si esta condición era verdadera o falsa. No importaba qué tan larga, qué tan compleja o qué tan básica sea lo que definamos acá adentro, siempre lo que estamos definiendo es si al final esta operación es falsa o es verdadera. ¿Tá? No importa qué tipo de dato retorne. ¿Tá? Entonces, en este if muy básico, veíamos, por ejemplo, que si el valor A, que lo habíamos definido como por acá 10, ¿no? Era mayor que el valor C, que era 6, ¿tá? Devolvía este mensaje. Esta condición es verdadera. Y si valor C era mayor que valor A, entonces devolvía esta condición falsa. Habíamos visto otro, que no quedó anotado acá, que era el else, ¿no? Si todo lo anterior fallaba, todo nuestro condicional if tenía que devolver un mensaje, ¿no? En este caso podría haber sido ambas son falsas, ¿no? Si ni esta expresión ni esta otra son verdaderas, bueno, retorname este mensaje, ¿no? Algo que no les nombré la clase pasada es que ustedes pueden seguir extendiendo esta lógica tantas veces como ustedes quieran. Por ejemplo, pueden seguir agregando el SIF, ¿no? Y ahí metiendo distintos condiciones entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, acá suponete que tenemos una variable b, ahora la que queremos evaluar, ¿no? O b es mayor que a. Y ahí seguimos agregando condiciones, tanto como quiera. Vamos a dejarlo ahí con el else. Ahí va. Ambas son falsas. Perfecto. Vamos a empezar a hacer alguna práctica ahí como para que ustedes empiecen a ver un poquito ahí lo que sería la maquetación, ¿no? Normalmente cuando yo voy a maquetar una web, lo primero que tengo que hacer, yo se los comento, pero no lo vamos a estar dando en este curso, ¿no? Lo que se hace normalmente es prototipar en algún programa de prototipos, ¿no? De vectores como Figma. ¿Les suena Figma ahí a ustedes? ¿Alguno? No, la verdad que no. no. ¿No? No. Bien. Se los voy a mostrar nomás a los efectos para que ustedes vean. Bien, capaz que después podemos hacer alguna práctica como con esto. A ver, tengo un proyecto acá. Por ejemplo. Ahí se los traigo por acá. Ahí está cargando, ¿no? Lo que normalmente hace el frontend cuando tiene que trabajar. Esto bien lo pueden hacer ustedes, o ustedes pueden trabajar con un diseñador que lo que le hace es les pasa el prototipo de la web que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y bueno, lo que ustedes
ven en el Figma, ¿no? Es cada una de esas pantallas que ustedes tienen que crear. ¿Tá? Bien, nosotros vamos a estar buscando ahora algún ejemplo básico para ir empezando. Yo lo voy a subir a GitHub. ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a ver GitHub? Bueno, Alex después les va a estar pasando un video de Git. Y sobre eso, después de que ustedes vean ese video y se creen su cuenta en GitHub, voy a ir subiendo cada uno de los ejercicios que nosotros vemos en clase y ustedes van a ir haciendo dentro de su rama, lo que se llama, ¿verdad? Dentro de su espacio de trabajo, bueno, su versión del ejercicio. ¿Está? Bien, esto solamente a efectos de que ustedes vean, ¿está? Cómo es, ¿no? Ustedes les pasan el prototipo, ¿verdad? Esto es un poco más extenso, acá es cómo se ve la vista de presentación, ¿está? Y esto no es una web, en realidad, ¿ves? Yo no puedo, esto no tiene interacción en la barra de navegación, ¿está? Todo esto está diseñado y yo lo tengo que ahora programar, ¿está? Bien, vamos a ir a seguir con esto. Sabiendo eso, entonces vamos a agarrar y vamos a seguir con el ejercicio. Vamos ahora a terminar lo que era nuestro formulario, por ejemplo, de login. ¿Ah? Ahí. Teníamos nuestro espacio de login y teníamos que nuestras etiquetas HTML acá, ¿verdad? Teníamos un contenedor que era donde vivía todo nuestro formulario acá adentro, ¿verdad? ¿Qué era? Era body. Body era el cuerpo de mi página, entonces ahí adentro yo podía agregar tantos elementos HTML como yo quisiera. Bien, vamos a ordenar un poquito esto, vamos a eliminar todo esto que estaba medio feo ahí, ¿tá? Y vamos a hacerlo como realmente se hace, ¿no? Normalmente empiezo con una etiqueta de tipo div. ¿Se acuerdan lo que era un div? Bien, un div era una etiqueta HTML de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá adentro puedo hacer un div y agarrarlo para que sea un título, para que sea un párrafo, para que sea contenedor de una imagen, para que sea un contenedor de varias otras etiquetas HTML, ¿verdad? A diferencia de las otras, del resto de las etiquetas HTML como H1, una de las que veíamos, que tiene un propósito único, servir de qué, de título ahí, ¿no? Como por ejemplo habíamos puesto acá. Vamos a buscar un ejemplo ahí de formulario y vamos a programarlo. Formulario frontend. Vamos a poner acá. Formulario login. Algo básico ahí, algo no muy complejo. Este me gusta. Vamos a agarrar y vamos a hacer este formulario de login. Imagen, una pestaña nueva acá. Listo, perfecto. Acá todos ven bien el formulario de login que hay que hacer. Sí. ¿Sí? Bien, vamos a analizar un poquito esta imagen. Vamos a agarrar y vamos a pensar un poquito si tuviéramos que empezar a hacer esto, desde dónde partimos, ¿verdad? ¿Qué elementos tenemos en nuestra imagen? Capaz que agarré uno, formulario de login. A ver, justo ese tiene un efecto ahí de fondo que este me gusta más. Un efecto de transparencia ahí en el fondo. Este está mejor. Tenemos este formulario de login. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Por ejemplo, para empezar a programar. A ver ahí si alguien me ayuda. ¿Qué elementos ven? Un título. Bien, tenemos un título, perfecto. Vamos a definir el roadmap de esto, ¿no? Entonces decíamos, a ver. A ver esto. Acá. Mercedes decía, teníamos un qué, un título. ¿Qué más, Ulises? ¿Qué más tenemos acá? No tienen que saberse el nombre técnico, díganlo así como les salga. ¿Qué más tenemos acá? La idea es que
que interactúen Una ahí. contraseña, un usuario. Tenemos usuario y contraseña, ¿tá? O sea que vamos a necesitar acá que una forma de que el usuario ingrese datos, ¿tá? Ingrese datos. Vamos a ponerlo acá, usuario, ingrese datos. ¿Qué más? Solo con Un eso. botón de inicio. Tenemos un botón, ahí va, botón de inicio. Perfecto, tenemos un botón de inicio. ¿Ah? Y después tenemos algunos decoradores, digo yo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para cada input de estos que están acá, ¿no? Para cada entrada de datos, que son estos dos HTML, tengo un título, ¿no? O lo que se llama esto normalmente se hace con un label, ¿tá? O con una etiqueta span. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo se hace ahí. ¿Tá? Y luego tenemos que, ahí tenemos un contenedor principal, ¿no? Esto blanco, parece que no, pero es un elemento. O sea, todo esto que ustedes nombraron está contenido dentro de otro div, ¿no? Dentro de una caja que vamos a llamar contenedor. Incluso cada uno, por ejemplo, el login puede tener sus propios contenedores también. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo nos va quedando al hacer esto y si tenemos que ir agregando más cosas, ¿no? Entonces dijimos, se precisa de un contenedor, luego precisamos ahí, Mercedes dijo un título, ¿verdad? Vamos a poner un título acá, que en este caso dice que account login, ¿tá? Luego por ahí alguien decía, necesitamos usuario y contraseña, ¿tá? O sea que vamos a definir ahí unos input, ¿tá? Vamos a poner dos. Uno va a ser de tipo texto para el usuario y el otro va a ser de tipo password, ¿tá? Para la contraseña. ¿Tá? A este vamos a ponerle un nombre para identificarlo, que va a decir usuario, ¿tá? Y el otro va a decir que contraseña, ¿verdad? El otro va a decir contraseña. Contraseña acá. Perfecto. Tengo usuario y contraseña. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el botón, ¿verdad? El botón con el cual yo pueda hacer inicio. Button, ¿tá? Que dice que login. ¿Tá? Vamos a cerrar y vamos a guardar. A ver qué es lo que nos devolvió esto. Nos devolvió esto, tipo, nada que ver, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros analizamos y vemos nosotros qué es lo que tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos un contenedor, tenemos un título, tenemos dos entradas de datos y tenemos un botón. ¿Por qué no se ve igual? Bueno, lo que pasa es que el resto del trabajo acá, ¿se acuerdan que yo les decía HTML es el esqueleto? Ahora, los temas estéticos los arreglamos con CSS, ¿verdad? Entonces a esto le pusimos unos identificadores que eran una clase container, vamos a agregarle al título, vamos a agregarle una clase, ¿verdad? Que sea título, ¿verdad? A este input le vamos a agregar una clase que sea usuario, a la contraseña una clase que sea contraseña, y al botón le vamos a agregar una clase ahí que sea login, ¿no? Login. O botón login. Botón login. Ahí. Bien. Perfecto. Vamos ahí. Ahora que tenemos estructurado nuestro HTML, vamos a ir al CSS. Díganme, hasta acá, ¿lo entendieron bien? ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí? Sí, sí, Flam. Sí. Sí. Sí, sí. Vamos arriba, Ulises. Vamos con el CSS. Dijimos que entonces. ¡Ay! Cerré todo. No pasa nada. Vamos a ver ahí. Ahí. Ahí va. Vamos al CSS ahí. Dijimos entonces que teníamos que. Miren esto que pueden hacer ustedes acá en el Visual Studio, que es separarse en columnas el código ahí, ¿no? Para que se entienda mejor. O para que puedan ir trabajando en simultáneo, ¿no? Tenemos un contenedor. ¿Y qué hacíamos para llamar a las clases? Para yo apuntar a esta clase,
del archivo. Lo hacíamos con, ¿qué? Con el punto, ¿verdad? Veíamos que las maneras que nosotros tenemos de referenciar nuestro código HTML en CSS era este punto para las clases y el numeral este para los ID. ID, clases. ¿Ah? Si yo acá me quiero referir a una clase, tengo que poner punto, nombre de la clase. ¿Tá? Si yo me refiero a un ID, tengo que poner numeral, nombre del ID. Así pegado como está. ¿Tá? Esto se los voy a dejar comentado por acá, porque después lo voy a subir al Git. Ustedes se lo van a bajar y les va a servir ahí tenerlo. Bien. Vamos a bajar acá. Ahí va. Bien, vamos a seguir entonces. Tenemos un punto container. Este era que tenía un background, un fondo de color que blanco. ¿Tá? Luego teníamos un título, un H1 ahí. ¿Tá? Miren, yo puedo poner H1.título para decir que sea solamente aquella clase que está contenida dentro de una etiqueta H1. De manera que si yo tengo, por ejemplo, otra clase título, pero en vez de estar en una etiqueta HTML H1, está dentro de un div, de un input, de cualquier otra cosa que no sea H1, esto solo va a afectar a aquella aquella etiqueta que cumple esta expresión, ¿no? Un H1 que tenga la clase título. Si es un párrafo con clase título, lo que esté contenido acá adentro, ¿verdad? Las propiedades que yo define acá adentro no le van a afectar. ¿Tá? Entonces vamos a poner de momento solo la clase. ¿Tá? Vamos a poner título ahí y el título era en color azul, creo, ¿no? Más o menos ahí vamos, color blue, ¿no? Un blue ahí, un azul más clarito. Luego teníamos unos input que eran usuario y contraseña. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con este? A ver. ¿Qué pasa acá con usuario y contraseña? Se ven iguales, ¿verdad? Son igualitos. Entonces, no me vale mucho la pena, si los dos son iguales y no tienen diferencia entre sí, crear dos propiedades diferentes, ¿no? O sea, una que sea usuario y otra que sea contraseña. No me vale mucho la pena, porque en realidad lo que yo pongo acá adentro va a ser igual para contraseña. Y viceversa, porque se ven que idénticos. ¿Tá? Entonces vamos a borrar y vamos a cambiar acá las clases, ¿no? A ver, o mejor vamos a dejarlas así y vamos a afectar las dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Miren, así. Ponemos usuario y contraseña. ¿Vieron que hay un espacio acá? ¿Lo ven acá el espacio? A ver, voy a hacer zoom. Ahí. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Otro. Que yo acá estoy afectando a la clase contraseña, que es hija de usuario. Cuando yo pongo una clase pegada a otra, estoy haciendo lo que se llama digging. Digging o escarbando, ¿no? Del inglés. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es ir a una profundidad mayor de mi HTML, ¿tá? Para afectar específicamente a una clase. Suponete que yo quiero hacer digging con la clase usuario, ¿tá? En vez de poner solamente punto usuario, yo tendría que poner punto container, ¿no? Quiero específicamente la clase usuario, que es hija de título y hija de container, ¿tá? Entonces pongo punto container, punto título, punto usuario, ¿tá? Y acá adentro yo definiría mis expresiones. ¿A qué va a afectar a esto? Va a afectar específicamente a esta etiqueta HTML. Es como si definiéramos a través de las clases y los ID y a través del digging coordenadas específicas de la posición de mi elemento dentro de mi hoja, dentro de mi página, ¿no? Dentro de mi código HTML ahí.
¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Vamos a seguir ahí. Punto Sí. usuario. Veíamos que usuario tenía. Vamos a. Ahí. Usuario y contraseña compartían. Compartían propiedades del CSS porque estéticamente se veían igual. Tenían un background que era gris, ¿tá? Luego teníamos que creo que no tenía border, así que le vamos a poner que el borde no lo tenga, ¿tá? Y creo que luego ya nos queda el botón de login, ¿no? Entonces vamos a poner botón login acá y vamos a definirle que vamos a ponerle un background. Color, miren, que se llama Dodger Blue, ¿tá? Que es como un azul con mucha saturación, ¿tá? El tema de los colores y eso se los va a autocompletar acá, después de que ustedes pongan la propiedad background, acá les va a salir acá los colores, ver los colores ahí. No se preocupen, no se los tienen que saber de memoria, se los van a ir aprendiendo, ¿tá? Dodger Blue, ¿tá? Y además que vimos que además nuestro login hace que el texto que tiene dentro sea de color que blanco, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar y vamos a definir una propiedad que sea color white. ¿Cuál es la diferencia entre color y background? Background, como proviene del inglés, o el fondo, ¿no? Es justamente eso, el color que defino para el fondo, ¿tá? Y color normalmente se utiliza para el texto, ¿tá? O para aquellos caracteres, aquellos elementos que conforman o que son contenidos por esta propiedad, ¿tá? En el caso de un botón va a ser el texto, en el caso de un div, seguramente la mayoría de las veces sean textos e iconos, ¿tá? Que estén inmediatamente después contenidos de la clase container. Ya si es contenida dentro por ejemplo, de usuario o de título, seguramente el alcance de esa propiedad no llegue, tengan que definir que sea container.título para que afecte, ¿tá? Vamos a poner acá, vamos a guardar y vamos a ver cómo se va viendo lo que tenemos nosotros. Bueno, hasta acá no dice mucho, ¿no? En realidad tenemos ahí, sí, tenemos un color blanco, un título con un color azul ahí, un botón, pero a esto le falta estructura, ¿no? Esto está en realidad en un formato de que se llama de columnas, ¿no? Está todo contenido dentro de una columna y cada elemento está uno sobre sí, ¿verdad? Vamos a ponerle un fondo al body para diferenciar esto. Mire, vamos a agarrar y vamos a hacer body. Body y le vamos a poner background. Vamos a ponerle un background sky blue, un celestito ahí. Y vamos a agarrar y vamos a venir a ver cómo se va viendo esto, para que veamos. Ven acá el contenedor, la clase container, el HTML que es .container. Ya empezamos a visualizar ahí dónde está ubicado cada etiqueta HTML de mi página, ¿no? Ya empiezo a ver que container es este elemento que sale de color blanco al fondo y tiene el ancho casi total de la web, ¿tá? Veo mi título con un celestito ahí, luego veo los dos inputs, ¿verdad? Para usuario y contraseña y mi botón de login. Puse login in ahí. Login. ¿Tá? Preguntas hasta acá, Ulises. ¿Van entendiendo? Sí, sí. Bien. Vamos a seguir ahí. ¿Tá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve igual? Decíamos nosotros. Bueno, porque le falta estructura. Estos son elementos sueltos. Si bien tienen CSS, son elementos sueltos dentro de mi página y yo ahora necesito ordenarlos. De ahí un poco la diferencia, ¿no? Por lo que está bueno muchas veces primero maquetar lo que vamos a hacer para luego tener una referencia visual de lo que vamos a hacer. ¿Tá? Si no, estamos trabajando ahí como que sacando la guitarra todo el tiempo. Y la parte del pienso, del diseño, ahí siempre está buena hacerla desde antes. No tienen que usar Figma,
pueden agarrar una cuadernola, un lápiz, lapiceras, y hacer lo que se llama los wireframes. ¿Tá? Ese borrador en escala de grises que se hace de la página, ¿tá? Bastante desprolijo, y de ahí luego empiezan a agregarle color y estructura a su diseño hasta que les queda algo un poco más prolijo. ¿Tá? Vamos a seguir un poco con esto. Veíamos entonces que los elementos están uno sobre sí. Para definir que un elemento, definir lo que se llama el display, ¿no? El display de mis cajas o de mis cajas en HTML, yo tengo que definir una propiedad que se llama display. Bien, ¿y qué es display? Bueno, display lo que hace es especificar si un elemento es tratado como bloque, inline, flex, grid, y estos son ¿qué? Valores de la propiedad display. Vamos a ver un poquito eso. Si yo pongo display acá y pongo enter, ¿qué me empieza a salir? Me empiezan a salir los valores que componen esta propiedad, ¿verdad? Y vemos algunas: bloque, contents, flex, grid, inline, inline block, y bueno, hay un montón. ¿Qué define esto? Bueno, un poco cómo se tiene que ver, cómo van a estar alineados los elementos dentro de mi dentro de esta caja, ¿no? Dentro de esta caja container. Vamos a ir de arriba, ¿tá? Miren, por ejemplo, acá había una que decía Ruby, esa seguramente es nueva, no la conocía. Así que ya ven, no, esto es todo el tiempo estar aprendiendo. Vamos a definir bloque ahí, ¿no? Mi contenedor tiene un display de bloque, ¿tá? Y si usamos bloque, entonces tenemos que definir un ancho. El ancho lo defino con la etiqueta width, ¿tá? Del inglés ancho, ¿tá? Y le voy a poner, yo creo que esto tiene aproximadamente 400 píxeles, más o menos, ¿no? Tiene aproximadamente 400 píxeles ahí. Vamos a ver cómo se ve más o menos, ¿no? Un poquito más, 600, ¿ah? 600. ¿Ah? Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Aún no me alcanza para que todos mis elementos se posicionen uno sobre otro, porque en realidad lo que yo estoy diciendo es que es un bloque, pero para que todos los elementos dentro de ese bloque, digamos, se comporten como si fuera una columna, tienen que estar contenidos también dentro de un div, ¿no? O dentro de un contenedor, tienen que estar contenidos o tener su propio display. Hay una forma más fácil de hacer esto, y es la que ustedes se van a encontrar la mayoría de las veces, que es con el display flex, por ejemplo, que es el que se usa en librerías como Bootstrap, si la han sentido nombrar, ¿tá? Que, por ejemplo, allí ustedes a través de las clases no tienen que escribir CSS, y toda esta parte del display ya está hecha por la librería, ¿verdad? Pero si ustedes tienen que hacerlo, como es el caso, vamos a agarrar y vamos a poner que tiene un display flex, ¿no? Y esto tiene un flex direction, ¿tá? Que es column, ¿tá? Vamos a guardar ahí y vamos a ver qué pasó con mi CSS, con mi programita ahí. ¿Qué pasó? Ahora sí están unos sobre otros. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. Sí, espectacular. Perfecto. Vamos a guardar ahí y veíamos esto, ¿no? Vamos a quedarnos de momento con este archivo acá. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora necesito que tengan como el espacio, ¿no? Necesito trabajar el espaciado de mi login, ¿no? Vieron que hay espacio en esta imagen. ¿Eso cómo se hace? Bueno, definiendo una etiqueta que se llama padding. Ustedes tienen dos formas de definir márgenes. Una es el padding, ¿tá? Que es como el margen hacia adentro, ¿tá? Si yo definiera un padding, por ejemplo, en la clase container, significaría que desde el borde y hacia adentro los píxeles que yo defina. Si yo definiera 20 píxeles,
¿tá? El ancho de los elementos se va a definir 20 píxeles menos de lo que tienen ahora. Vieron ahora que el input, por ejemplo, llega de punta a punta en la caja container. Si yo definiera un padding en container de 20 píxeles menos, vean lo que pasa. Padding, ¿tá? De 20 píxeles. ¿Tá? ¿Vieron lo que pasó? Se aumentó el espacio, o sea, se redujo el ancho de los inputs. En realidad, más específicamente, lo que podemos interpretar acá que pasó es que aumentó el ancho del container y fijó, ¿tá? El ancho que tenían los elementos adentro. Si yo sigo aumentando esto, miren, por ejemplo, a 60, ¿tá? Sigue aumentando, ¿no? El ancho ahora en realidad ya no son 600 píxeles. ¿Qué ancho creen ustedes que va a tener este contenedor blanco de acá? Miren, tenemos ahí 600, ¿tá? Que es el que nosotros definimos, más el padding. El ancho total del contenedor es 660, ¿tá? El ancho más mi padding o más el margen, ¿tá? Esto se puede configurar y se puede configurar a través de una propiedad que se llama boxeasy, ¿tá? Miren esto. Vieron que acá puse border box y hay otras, content box, ¿tá? Y unset, ¿tá? Pero por ejemplo, básicamente son estas dos. ¿Cuál es la diferencia entre esto, content box y border box? Bueno, la diferencia entre border box y content box es que ahora el ancho total de mi contenedor se va a definir por el padding más el ancho más lo que yo le ponga adentro. O sea, en total va a sumar 600 píxeles. ¿Tá? El navegador ahí va a hacer el cálculo para que cuando este elemento se cargue, va a restarle a 600, ¿tá? Le va a restar ahí los 60 píxeles, ¿tá? Más un margen, más los inputs de estos que están acá, ¿no? Y me va a dar, por ejemplo, que el contenedor son 480 píxeles, el padding son 60, ¿tá? Y después lo que midan adentro mis inputs, ¿tá? Esto que está acá. Vamos, ya esto igual un poquito más avanzado, vamos a dejarlo ahí, ¿tá? Vamos a dejarlo ahí en 60. Bien. Vamos a agarrar ahora y vamos a definir qué falta. El fondo y el ancho de este. ¿Cómo puedo hacer que estos inputs sean un poquito más grandes? Bueno, vamos a fijarnos un poquito solamente en las características de este input. Veíamos que tiene un fondo gris, no tiene borde, pero a diferencia del nuestro que está acá, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene este border acá? Perdón, este input acá. Es más alto, ¿verdad? Es más alto que el que tenemos nosotros acá. Además, si nos ponemos a detalle, vemos también que tiene un borde, a ver, no, el borde es el mismo. Capaz que apenas un border radius ahí, que es como un borde redondeado, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí a usuario y contraseña un padding también, para que agrande nuestro contenedor. Vamos a ponerle 15 píxeles. ¿Ah? Y vamos a ver qué pasa. Me parece, me faltó la coma. Ahí está. No se había cargado hoy. Y vamos a hacer un gris un poquito más clarito. ¿Ah? Vamos a guardar acá. Bien. Y vamos a ponerle también para que se vea un margen. Para que ustedes puedan apreciar ahí. Margin, por ejemplo, vamos a ponerle de 5 píxeles. ¿Ah? 5 píxeles de margen. ¿Los ven ahí? Sí. Ya de a poquito se empieza a aparecer un poco más. Si quisiéramos hacerlo perfecto así, Ulises, o sea, tendrían que agarrar y ver
¿Qué gris es este? ¿Tá? Por ejemplo, ¿qué gris es esto? Miren, lo pueden hacer con esta herramienta de cuentagotas. Por ejemplo, ahí pinché sobre ese gris. ¿Tá? Y mismo acá el Chrome me va dando herramientas para ver qué color exacto es, ¿no? Por ejemplo, es este color hexadecimal. Container, título. Y voy a reemplazar este gris por el que me dio el navegador. Ahí. ¿No? Bien, y ahora tengo exactamente el mismo gris. ¿Tá? Dijimos que tenía que también. Bueno, tenía como una especie de border muy, bastante imperceptible ahí, ¿no? Que tenía un border radius. ¿Tá? ¿De cuánto? De 3 píxeles, muy chiquito, casi no se nota. ¿Tá? Si yo exagero esto, mira, lo voy a poner 30 para que ustedes vean lo que hacen. ¿Vieron lo que hace acá? ¿Tá? Pone los bordes redondeados. Vamos a guardar ahí y vamos a dejarlo como estaban. Ya tenemos más o menos ahí nuestros inputs. Pero a esto le falta ¿qué? Le falta los labels, estos que veíamos acá arriba. Vamos a volver al HTML y vamos a poner una etiqueta nueva que no han visto hasta ahora, que es label. Label, ¿tá? Por defecto me carga con una propiedad que se llama for, ¿tá? O que en referencia estaría diciendo a qué elemento HTML va a estar relacionado esta etiqueta. O sea, esto es el título de qué. Y para eso definimos los names. ¿Tá? Acá, usuario y contraseña. Porque esto solamente, la etiqueta for, reconoce a los names. ¿Tá? En este caso, vamos a ponerle que esto es for usuario, ¿no? Y acá adentro vamos a ponerle usuario. Vamos a ver qué pasa. ¿Tá? ¿Vieron acá? Y ahora vamos a agarrar y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a decir que en vez de usuario, esta otra etiqueta va a ser para contraseña. Guardo. Y acá ya se empieza a aparecer un poquito más, ¿no? Ahí. Puedo seguir trabajando esto, ¿verdad? A nivel de propiedades de CSS. Pero creo que a los efectos ahí, más o menos ya hemos visto de las propiedades más importantes, por ejemplo, para ir haciendo, añadiéndole un poquito de color. Yo lo voy a dejar esto por acá. Me gustaría después que ustedes lo continúen. Voy a descargar la imagen para que ustedes sigan haciendo que se parezca aún más, ¿verdad? Vamos a guardar esto. Listo. Y vamos a seguir ahí con la clase. Dijimos entonces, hasta acá todos entendieron. ¿Pudieron seguir más o menos cómo fue que hice para afectar a los elementos HTML? ¿Sí? Bien, perfecto. Sí. Me interesa más por ahora que aprendan JavaScript, que por ahí va a ser como un poco el grueso de este stack, ¿no? HTML y CSS, yo les explicaba que es siempre lo mismo. O sea, de esto no se van a tener que preocupar porque esto cambia muy poco y en realidad eh, lo que es más dinámico acá es JavaScript, ¿no? Lo que tiene un poco más de lógica de programación, un poquito ahí más heavy, ¿no? Bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora los eventos. ¿Qué son los eventos? ¿Tá? En JavaScript. En JavaScript tenemos eventos para nosotros escuchar en el DOM. ¿Saben qué es el DOM? ¿No? El DOM en JavaScript es el Document Object Model. ¿Ah? O modelo de objetos del documento. Y esto básicamente es el espacio en donde está contenido toda nuestra página, ¿verdad? Está contenida todo esto dentro de esto que se llama el DOM. Y nosotros podemos acceder y afectar a cada uno de esos elementos a través de esto, ¿verdad? Bueno,
Dentro del DOM existen un montón de funciones, métodos, aplicaciones y demás que nos permiten interactuar con él, ¿no? Con él mismo. Uno de esos son los eventos, y los eventos lo que hacen es escuchar una acción dentro del DOM, ¿está? Dentro de nuestra página. O sea, si yo les digo, por ejemplo, onClick, ¿les suena? ¿Lo conocen? O intuitivamente ahí se dan una idea de para qué puede servir un onClick, ¿no? Definido de esta manera. OnClick, así. ¿Ven? Bueno, un onClick, como lo dice, es justamente para cuando cuando se hace clic en un elemento, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí este evento, pero en realidad también tenemos otros, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, tenemos onChange, por ejemplo, ¿tá? Tenemos, por ejemplo, ahora también hay onScroll, ¿tá? OnChange es cuando un valor dentro de la etiqueta cambia. Por ejemplo, vamos a trabajar, por ejemplo, primero con el onClick, ¿no? Voy a definir una función que voy a ejecutar a través del onClick. Por ejemplo, vamos a definir acá adentro una function, ¿tá? Que sea evento onClick. ¿Tá? Voy a pasar un parámetro ahí y voy a poner un console.log. Esta función fue disparada por un evento onClick. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Así solo yo no puedo, vamos a dejarlo así. Así solo yo no puedo, manejar esta función, ¿verdad? Necesito de alguna manera escuchar cómo se le va a hacer, clic a ese elemento. Y para yo escuchar eso, tengo que aprenderme, por ejemplo, una propiedad, que se llama document, ¿no? Que es donde yo tengo todas esas interacciones con el DOM, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar y vamos a poner console.log y vamos a ver si podemos leer contenido de document, ¿no? Y vamos a ver qué tiene document, ¿tá? Vieron que acá me lo autocompleta. Esto es una variable, una propiedad nativa ahí de JavaScript, ¿verdad? Que referencia al Document Object Model. Si yo acá guardo y vuelvo a abrir y vengo acá y pongo contenido del document, miren lo que me aparece. Me aparece ahí, perdón, un elemento acá con qué. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Dónde lo vimos? Esto que está acá adentro. Es mi HTML, ¿verdad? Es lo mismo que está acá, en la pestaña de elementos del HTML. Pero está todo contenido dentro de ¿dónde? Dentro de una propiedad que llamamos document. Entonces, si yo tengo todo mi HTML guardado dentro de una variable, es muy posible que yo pueda acceder a través de esta a cada uno de estos elementos. Bien, para cada uno de estos elementos, mi método, mi objeto document, ¿verdad? Tiene distintas propiedades. Vamos a ver cuáles. Para acceder, vamos a ir comentando acá. Para acceder, para almacenar un elemento del DOM en una variable, utilizamos document punto selector. ¿Ah? Y selector no es que sea una propiedad, puse selector porque hay varias. ¿Tá? Los selectores pueden ser get, vamos a ir poniendo acá para que me ayude, document.getElement, ven estos que están acá, que significa getElement by, obtener un elemento por su clase, por su nombre de tag, ¿tá? Por su ID, y después tenemos uno de
más genérico ahí, que es el query selector, que no me lo nombra acá porque ya escribí get acá, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a poner get element by class name, ¿verdad? Si yo pongo acá, vamos a comentar esto. Esto es igual a obtener un elemento del HTML por su clase. Vamos a trabajar con esto. Si yo quiero obtener un elemento del DOM por su clase, entonces lo que voy a hacer es definir una variable donde almacenarlo. En este caso me voy a almacenar el botón, dijimos. Voy a hacer referencia a mi API de document y voy a acceder a la propiedad getElementByClassName, ¿tá? Que me permite hacer que obtener un elemento por su clase. Esta propiedad, yo sé que es una función, entonces tengo que poner paréntesis, seguido de unas comillas, seguido de la clase. Al igual que en CSS, defino las clases con puntos y los ID con numeral, ¿verdad? Entre comillas pongo entonces button-login. ¿Que de dónde salía este valor? Salía de la clase de mi botón en HTML. ¿Se acuerdan de acá? Botón login. Entonces agarro esto y lo pongo acá adentro. Lo guardo. Entonces ahora voy a hacer un console log de mi botón y voy a ver qué es lo que me devuelve. ¿Tá? Voy a hacer un console.log botón DOM. Y voy a poner acá botón. Y vamos a ver qué es lo que me devuelve esto. Botón DOM me dice que me trae un HTML collection. ¿Por qué? Porque yo tengo que indicarle en qué posición de esta colección HTML se encuentra mi botón. En este caso sería, por ejemplo, la posición 0 y a ver si ahí nos las trae. Element by class name. Me dice undefined. ¿Por qué me dice undefined? Si tengo mi elemento botón login está contenido dentro de una clase. Bien. Tal vez tenga que definir también hacer binding como hoy, container.login. A ver si ahí me lo reconoce y si no utilizamos otra. .getElement by class name y acá le voy a decir .button login. Creo que el problema que tenemos acá es... A ver, vamos a sacarlo para afuera ahí del contenedor. Vamos a guardar. Vamos a volver acá. Me sigue diciendo como que no puede acceder a él, ¿no? A ver. Estos operadores... A ver, vamos a intentar acceder a él con query selector. Vamos a hacer lo mismo por acá. Es lo mismo, solamente que tiene, en vez de llamarse getElementByClassName, se llama query selector. Yo creo que acá es un temita del navegador. A ver, selectores, punto. Ah, no. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Lo que pasó es que como yo estoy diciendo que es una clase, yo no tengo que definirlo con un punto.
él ya sabe, al haber utilizado esta función, que es una clase. ¿Tá? Entonces, si yo hago get, document.getElements by classname botón login, inmediatamente me devuelve HTML collection. ¿Y me devuelve qué? Me devuelve ese elemento HTML. Miren, acá. ¿Lo ven? Y acá todos los eventos, todas las propiedades que yo puedo afectar, con las que puedo afectar a ese botón. ¿Está? Area label, ¿tá? Hay miles, ¿está? Pero tenemos también ahí los eventos, ponerle child node, obtener todos los elementos hijos de este botón. En este caso dice, este botón tiene como hijo a un texto, ¿verdad? Y ahí adentro tiene el valor, ¿no? Que acá dice login, ¿tá? Esto se los muestro nomás, es solamente para que lo sepan, pero tenemos también los eventos, ¿tá? Que era un poco lo que me interesaba mostrarles, ¿no? Por ejemplo, acá ya empiezan los eventos, miren todos los eventos que hay, todos estos que dicen on, ¿verdad? Acá teníamos el on click, on close, hay pero cantidad, ¿tá? Los más utilizados suelen ser on click, on change y bueno, alguno más ahí, ¿verdad? Acá por si el elemento es arrastrado, por ejemplo, pero vamos a utilizar ese que dice on click. Vamos a cerrar ahí el... ¿Quedó claro eso, Ulises? Ahí se me fue un poquito, pero está, era por un tema de desuso ahí nomás. ¿Quedó claro esto? Sí, ¿Sí? Bien. Vamos a afectar ahora a ese elemento, ¿no? Entonces vamos a Sí, agarrar y vamos a hacer add event listener. Vamos a utilizar esta función que lo que va a hacer es definir cuando a un elemento se le haga clic. ¿A qué elemento? A mi botón, ¿verdad? Entonces voy a poner botón, que es donde yo tengo almacenado mi etiqueta HTML de botón login, pero en JavaScript, ¿verdad? Lo tengo acá. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Y voy a poner add event botón.add event listener. Y vamos a escuchar que el evento on click. Y cuando se le haga clic, que haga qué? Ejecuta una función. Esa función, ¿verdad? Va a ser un console log. Console.log. Se hizo clic al botón login. Vamos a guardar acá. Perfecto. Bien. Vamos a guardar. Vamos a ir acá. Listener is not a function. Let button. A ver. Sí, lo escribí bien. Mm, mm. Enable listener on click function. Vamos a cambiar esto por query selector. Query selector lo que hace es que yo ahora puedo, a diferencia del get elements by class name, en vez de decir solamente obtenerlo por una clase, obtenerlo por un selector. El selector es, ahora yo puedo utilizar acá sí puntos, puedo referenciar a una clase o a un ID. Vamos a ver si es este el problema que me genera esto. Bien, ahí ya no me da error. Entonces vamos a ir a la página. Acá. Bueno, a
A ver esto. A ver. Perdón ahí el ruido de fondo, Ulises. Vamos a hacer clic en este elemento que está acá. Botón login. Y vamos a ejecutar acá una función. Vamos a poner una función. Tener esto dentro de una función que sea un clic, ¿no? Y vamos a poner acá console.log. Vamos a agarrar esta función y vamos a pasarla acá. A ver si tenemos. No nos da problema. Acá. Ven que acá dice, miren, se hizo clic al botón login. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Yo utilicé un evento que está dentro de la etiqueta HTML, ¿verdad? O sea, utilicé acá una propiedad que se llama onClick y le definí qué función se va a ejecutar una vez que se le haga clic a este elemento. Yo lo que estaba tratando de hacer hoy era hacerlo para ya mostrarles a través del Document Object Model, o sea, a través de esta propiedad y ya ver los eventos por acá, pero me está dando un problemita ahí, entonces decidí mostrárselos a través de manera implícita en el HTML. Estas propiedades que yo les mostraba ahí, que era onDragEnd, onChange, y demás, yo las puedo definir mismo en el HTML, ¿no? Las puedo definir mismo acá. Puedo poner onChange, ¿no? Y vieron que ahí sale, onDragEnd, onDragEnter, o cuando un elemento se empieza a arrastrar o se termina de arrastrar, y me ejecutaría una función. No es importante el evento, el nombre del evento, qué hace el evento ahora mismo. Es importante que ustedes entiendan que ustedes tienen una propiedad y que esta propiedad ejecuta algo. ¿Tá? En este caso, esta propiedad onClick, como lo dice la palabra, cuando se le hace clic al elemento, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar lo que nosotros contengamos dentro de este evento onClick, que en este caso es esta función que yo definí en mi archivo index.js y que está acá abajo. ¿Tá? Me dejo esto como tarea para resolverlo y mostrarlo en la próxima clase, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, con esto. Vamos a ver entonces cómo obtener los valores de input. ¿Tá? Acá vimos, por ejemplo, el evento onClick de manera implícita en HTML. Cómo ejecutar una función cuando se le hace clic a un botón. ¿Ah? Lo tienen acá. Lo tienen acá. Botón con evento onClick. Guardo ahí. Vuelvo para acá. Y sigo. Ahora, no basta con solo hacerle clic al botón y que ejecute un console log, ¿verdad? Necesito obtener mis valores. Vamos a agarrar y vamos a, ahora sí, a obtener el usuario, que ingrese el usuario, ¿tá? A través de que de la API document get element by class name. Ya habíamos definido una clase que se llamaba usuario. Y habíamos definido otra que se llamaba contraseña. ¿Ah? Vamos a agarrar y vamos a imprimir los valores. Primero, si esto nos está trayendo bien. Ahí, si tenemos bien relacionados los elementos HTML y lo estamos almacenando en estas variables que yo definí acá. Vamos a ver si eso está pasando. ¿Tá? Vamos a abrir acá nuestro pequeño proyecto.
Vamos a darle clic y acá me trae dos colecciones de datos, ¿no? En una me trae el input de clase usuario. Miren, si yo toco acá, me lo señala, ahí lo ven, que me lo señala. Y si yo abro acá, me trae el de la contraseña. ¿Está? Perfecto. Tengo bien relacionados, estoy almacenando bien estos elementos del HTML en una variable dentro de JavaScript. Entonces, ahora que sé que el usuario está almacenado en la variable usuario y el HTML contraseña o el input de contraseña está almacenado en una variable de contraseña, yo puedo empezar a manipular esas etiquetas HTML, ¿no? Por ejemplo, quiero el usuario. Entonces vamos a definir usuario y vamos a utilizar una propiedad que se llama value. Value, ¿está? Así. Y vamos a definir contraseña punto value, ¿está? Vamos a agarrar y vamos a poner console.log y vamos a poner usuario.value value y contraseña.value. ¿Ah? Para usuario, tráeme el valor y para contraseña, tráeme el valor. Vamos a ver si así no los trae, si no igual tenemos otras formas de obtener el valor de estos campos de texto. Vamos a suponer que yo me estoy logueando y pongo Martín y en contraseña pongo la contraseña, ¿no? Entonces le doy a login ahí y me trae un define. Entonces vamos a agarrar y vamos a decirle que nos traiga el texto a través de esta propiedad que se llama inner text. A ver si ahí... Y 3, 4. Bien. ¿Qué pasa acá? Tenemos usuario que hace referencia a este usuario y tenemos contraseña. Vamos a imprimirlos de vuelta y vamos a ver qué tenemos dentro de estos. Usuario, contraseña. Acá. Vamos a login. Vamos a login. Ahí. Vamos a ver en qué propiedad tenemos ahí. Ya me di cuenta igual qué es lo que pasó. Pero se los voy a mostrar acá. Usuario. Oh. Bueno, y hay más, ¿no? Acá. Value. Está. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funcionó hoy cuando puse usuario value? Bueno, si ustedes observan en esta etiqueta HTML, me dice que mi etiqueta HTML, si bien está contenida dentro de esa variable, está recién después después de 0. O sea, yo puedo tener muchos input usuarios y tendría el índice 0 y el índice 1. O sea, tendría dos clases usuario. Entonces, el HTML o el DOM los diferencia poniéndoles un índice a cada uno. Este es el input usuario 0 y si hubiera otro sería el 1. Entonces tenemos que decir que es el 0. ¿Cómo hacemos? Mira, le ponemos así 0 acá, 0 acá. Sabemos que son únicos estos dos campos y entonces ahora sí podríamos utilizar las propiedades values para ambos. Punto value. Vamos a borrar estas dos. Vamos a guardar. Vengo para acá, pongo de vuelta ahí Martín 1, 2, 3, 4 y me sale Martín 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? O sea, ¿se va entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ahí que no haya entendido? Ulises. ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Les voy a hacer una introducción a Git, estos minutos que nos quedan. ¿Alguno conoce Git? Porque ahora le voy a pedir a Alex que les mande el video para que lo vean y se vayan creando una cuenta. Yo lo que voy a hacer es
como había dicho la clase pasada, subir estos ejercicios, esto que vamos viendo a GitLab, entonces ustedes se los pueden descargar, y bueno, y tocar el código, jugar ahí con el código, eso, ver las anotaciones, ir practicando. ¿Bien? ¿Qué es GitLab? Vamos a eso. Vamos a GitLab. Vengo acá, ¿verdad? GitLab es un gestor de proyectos, ¿verdad? Que corre por línea de comandos, ¿tá? Y lo que hace esto es básicamente organizar equipos de trabajo, ¿tá? O sea, si nosotros fuéramos a construir una página en conjunto, ¿verdad? Trabajaríamos los tres dentro de lo que se llama un repositorio de GitLab, ¿verdad? Que les voy a mostrar qué es eso. A ver. Bien. Crearíamos un proyecto, ¿verdad? Como estos que están acá. Y ustedes tendrían acceso a él. Vamos a crear un proyecto, por ejemplo, y vamos a ponerle frontend. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle. Sí, vamos a ponerle frontend. De cierta forma es un curso de frontend. Vamos a decir que es privado y vamos a crear el proyecto. ¿Está? Perfecto. Yo ahora ya les voy a enviar las invitaciones. Ustedes me van a ir dejando. Vayan dejándome sus correos ahí en el chat. Y yo les voy a ir a enviar la invitación a ese correo que ustedes me dejen. Para que tengan acceso a este proyecto. Ya con el video después les van a dar el paso a paso de cómo ustedes se descargan esto. ¿Tá? Para que no perdamos tiempo en clase viendo esto. Ya igual si ustedes la clase que viene no pudieron y tienen alguna duda, lo vemos en clase, sin duda. Pero si no, y con el video que les mandé a Alex ahí, que me dijo que tenía algo armado, debería de alcanzar. Me dejan ahí sus correos por el chat, así vamos, les envío invitación de esto. Y subo los cambios. Perfecto. Tengo a Juan Marcos. Y miren, invitar miembros. ¿Verdad? Voy a decir que Marcos es un desarrollador. ¿Verdad? Y ahí te envié la invitación. Vamos a enviarla a Mercedes. Mercedes también es desarrollador. Ahí te envié la invitación. A Mateo. Miembros. No, desarrollador. Invitar. Y me queda Rafael. Rafael, ¿tenés correo ahí o me querés pasármelo después por Discord o algo? Ah, bien. Buenas. Bien, perfecto. Con esto, si ustedes van y revisan ahora en su casilla de correo electrónico, van a recibir una invitación. ¿Qué va a pasar después? Ustedes van a dar clic en el enlace. Ese enlace los va a traer acá a GitLab. Si tienen una cuenta, van a ver el proyecto. Si no la tienen, les va a pedir que se cree una cuenta. Después de que se hayan creado la cuenta, hacen clic en el enlace y deberían de ver el proyecto. Puede que les ponga una pantalla de bienvenida como para que creen un proyecto o no sé qué. Lo que hacen es borrar el resto del enlace y dejan solamente gitlab.com y ahí le dan enter. ¿Tá? Al hacer eso, ustedes se vienen acá a este menú de acá arriba y ponen acá proyectos, ¿no? Proyectos y esta opción que dice Your Projects, ¿no? Sus proyectos. ¿Tá? Entonces ustedes entran acá, bien, y les va a aparecer esto. En realidad les va a aparecer a ustedes solamente el que dice Marcelo Calicchio /frontend. Hacen clic ahí y acá van a ver el proyecto. ¿Tá? De acá para adelante lo siguen con el video que les va a mandar Alex. ¿Tá? Y con eso ustedes se van a poder bajar esto que vamos haciendo en cada clase. Ahí veo que Mercedes pudo acceder con éxito ahí
a la invitación. Vamos a mandarle a Rafael ahí. Perfecto. Y vamos a ponerle que es developer también. Y vamos a enviarle la invitación. Bien. A medida que ustedes vayan aceptando las invitaciones, van a ir apareciendo acá. Y ya con eso deberían tener acceso al proyecto. Yo después de que lo suba, después de que suba esto a este proyecto, van a ver estos archivos que hemos ido creando en clase, los van a ver cargados acá en el proyecto, ¿no? Los van a ver acá. Project Information, Frontend, acá. Bien, los van a ver acá abajo. Bien, ahora dice que hay un archivo ahí, .readme. Después van a aparecer el JavaScript, el index.html y el CSS. Bien. ¿Alguna pregunta, Ulises? No, ¿No? Bien, bueno, de mi parte les queda desearle las mejores de las suertes. Practiquen bastante. Sepan que tienen una comunidad ahí de Discord bueno, que se armó ahí en Atlax. Los veo a todos acá. Siéntanse libres de hacer las consultas que necesiten cuando quieran. Y acá estamos para servirles cuando necesiten o para asistirles ahí con cualquier cosa con cualquier duda que tengan. ¿Sí? Bueno, con eso ya estamos ahí pisando las 7. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El plugin ese que vos tenés, ¿cómo se instala? ¿Qué Lo quise plugin? instalar, pero se me complicó. Es el que te salta lo que escribí ahí en el Virtual Studio al Chrome. Vos decís el Live Server. Mirá, te venís acá a extensiones en el Visual Studio Code, ¿verdad? Te venís acá y acá buscas acá arriba Live Server. Live Server. ¿Tá? Lo va a cargar y te va a aparecer este. ¿Ves este icono acá? Ojo que hay otros parecidos, ¿viste? Este que dice Live Server de este autor que se llama Ritwik Day. ¿Tá? Entramos ahí y acá vos te va a aparecer instalar. Después de que lo instales, te va a aparecer acá abajo un icono que dice Go Live. ¿Tá? Si vos pones el mouse ahí arriba, te dice Click to run live server. Clic para correr un servidor en vivo, ¿no? Haces clic ahí, ahí dice iniciando y ahí dice que se inició en el puerto 5500. Automáticamente me abre el navegador. Si no te lo abre es porque no tenés un navegador por defecto. ¿Tá? Solo tendrías que definir un navegador por defecto y se abre solo. Pero normalmente abre siempre. ¿Tá? ¿Quedó claro ahí? Sí, 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 gracias. Buenazo, Juan. ¿Alguien más? ¿No? no. Buenas, Ulises, los libero. Practiquen, intenten hacer cosas. Si no tienen el Visual Studio instalado, tienen webs como StackBlitz, ¿tá? StackBlitz ahí que no necesitan, les permite hacer prácticamente codear en vivo ahí, ¿tá? Ustedes vienen a StackBlitz acá, ¿no? Y ponen ahí qué tecnología quieren trabajar, ¿no? Por ejemplo, JavaScript, ¿no? Abren JavaScript y les abre una máquina virtual y acá a la izquierda ya pueden empezar a programar y a la derecha acá van a ver los cambios. ¿Está? Perfecto, gente. Un abrazo, nos vemos la semana que viene.